Hola, soy Paco Serrano. Esto es mucho más fácil de lo que a primera vista puede parecer. Lo que acabo de tocar es una rumba, es un palo, aunque se tiende a ver como un género fronterizo al flamenco. Bueno, podemos tratarlo como un palo cualquiera porque tiene su ritmo, tiene su estructura y es una de las cosas con las que empezamos los guitarristas flamencos. La guitarra flamenca tiene una característica que es fantástica, que es mágica, muchas veces basado en el ritmo y con pequeñas técnicas básicas se puede llegar muy lejos. En este curso te enseñaré a hacer 3 patrones que he empleado al principio del vídeo y finalmente acabaremos con un pequeño solo por rumbas. El compás de la rumba está basado en 4 tiempos, es un compás denominado compases binarios, pero tiene una característica especial, no es solo un compás al uso de 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que tiene una clave interna, tiene como un ritmo interior que, como veréis posteriormente, se respeta, se señala, se marca en cada una de las variaciones que haremos. Es el siguiente: pam, pa, 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 pa. Esos 2 golpes seguidos, esa acentuación característica que, independientemente de cuál sea el ritmo que usemos en la mano derecha, eso siempre permanece, siempre está presente. He empezado antes, en el ejemplo, al principio del vídeo, con una rumba, un patrón de rumba, de movimiento de mano derecha, que es propio de una rumba pesada, una rumba lenta, pesada, característico. Ahora me estoy acordando de un intérprete, un guitarrista, que tuvo mucho éxito en España, como fue Manzanita. Tuvo éxito como cantante y tenía una forma especial de tocar por rumba. Yo me comía sus discos, porque aparte de mucha riqueza rítmica, pues intercalaba solos de guitarra que me parecían muy interesantes. Pues bien, era este el compás que hacía. Con alguna variación, de vez en cuando. Te explico al detalle este primer patrón. Con el acorde de mi menor en la mano izquierda, comenzamos en la derecha con un golpe en la madera y a la vez pulgar hacia abajo. En el mismo instante. Un movimiento en que la mano se cierra, golpeamos en la madera con el medio y anular, y a continuación subimos, el pulgar se queda abajo, aquí, y ahora para recuperar subimos y rozamos un poco las cuerdas. Posteriormente, un apagado que damos con medio y anular sin que suene el acorde. Se produce un efecto ahí muy rítmico, pero en realidad no suena el acorde, es como si fuera un golpe de percusión. Continuamos con el pulgar de nuevo hacia abajo. De las 3 últimas notas, los 3 últimos tiempos. Arriba índice, hacia abajo medio y anular, y de nuevo hacia arriba índice. Hacer una variación, antes la he hecho en el ejemplo al principio del vídeo, con esos mismos elementos, pero añadiendo un detallito. Al final del compás
Cuando doy hacia abajo, doy con el medio y anular, y hacia arriba con el índice. 2 veces. Este compás es muy útil, muy práctico para esa rumba lenta con mucho sentido, pero no necesariamente rápida para que tenga ese carácter rítmico. Te explico el siguiente patrón, que corresponde con lo que entendemos como rumba flamenca. Es el patrón más usual, más extendido, más práctico y además nos sirve para velocidades tanto lentas como medias como velocidad más alta. Es el siguiente. Con el mismo acorde. Por ejemplo, de mi menor, iniciamos igual, el pulgar va hacia abajo acompañado de un golpe de medio y anular en el golpeador. A continuación, medio y anular hacia abajo, en un movimiento de basculación, la mano bascula, da hacia abajo con medio y anular, y hacia arriba con pulgar. Volvemos a colocar, incluso dando un pequeño golpe en la madera al colocar, y las 3 últimas notas, índice hacia arriba, dedo hacia abajo, como digo, medio y anular, e índice hacia arriba otra vez. Las últimas 3 notas, el patrón entero. Se puede acompañar de un apagado, o de una pequeña variación también de rasgueado, de abanico. Después de ese primer pulgar hacia abajo, acompañado de la madera, pulgar hacia arriba, meñique e índice hacia abajo y finalmente pulgar hacia arriba. Como digo, desde una velocidad más lenta hasta una velocidad media, hasta una velocidad rápida. Este es el patrón más práctico. Y para terminar, quizás el patrón más espectacular, siempre relacionado con una velocidad y un ritmo muy intenso, muy fuerte. El patrón de rumba catalana. El famoso movimiento del ventilador, que está fundamentado, está basado en el movimiento de apagado. Ese acento característico, a partir de ese efecto rítmico, de ese golpe, como una percusión, tiramos hacia arriba del índice, hacia abajo con los dedos, medio y anular, y hacia arriba con el pulgar. Tan simple como eso. Es el movimiento más simple, pero quizás el que tenga más efecto. Además, el que tiene más posibilidades de llegar a velocidades muy altas. En este último corte he acabado con un rasgueado de abanico. 3 rasgueados empezando hacia abajo. De 3 notas empezando con el meñique hacia abajo. Es un rasgueado que se suele hacer también, dependiendo del guitarrista, en lugar de con el meñique, con el anular. En este caso, yo siempre empleo el dedo meñique. Os propongo un pequeño solito. Es una introducción con unos acordes, una introducción rítmica, utilizando los patrones que hemos utilizado, una pequeña falseta y una resolución final.
también rítmica. Como habéis visto, he empleado estos acordes en la primera parte y en cada uno de ellos he hecho 2 compases de los que hemos denominado compases de la rumba flamenca. Eso lo he repetido 2 veces. Y he acabado con el pulgar hacia abajo. La falseta con la técnica de pulgar y con un número de notas muy pequeño, en este caso 3. La última 4, que es la que da la melodía, para hacer la variación de la rumba, pero quitándole la primera nota. O sea, serían 4 notas. Quitaríamos del patrón que tenemos como básico, quitaríamos esa primera nota. Y la haríamos al final, digamos el mismo patrón, pero desplazado un tiempo. Este sistema se va a respetar en toda la falseta. De nuevo esas 4 notas y compás. Eso lo he repetido 2 veces, exactamente igual, para acabar con unos compases, en este caso un patrón de rumba en cada uno de los acordes. Dos veces. De nuevo el rasgueado que hemos explicado antes, de abanico. Y con movimientos hacia arriba y hacia abajo de la mano. Y después de estos compases finales, he rematado con el rasgueado de abanico. De esa forma. Los últimos compases. Como verás, estos patrones y estas variaciones son las que he empleado al principio.
Todos ellos son intercambiables, tanto los patrones como sus variaciones. Podemos ir intercalándolos, utilizándolos de forma improvisada, según nos interese por la velocidad o el sentido que le queramos dar a la música, en este caso a la rumba. Es una forma de conseguir un gran resultado con unos patrones que son asequibles para todos. Como siempre, te animo a estudiar las cosas que vamos viendo en los vídeos. También, si te ha gustado, te pido que le des a me gusta. Sabes que está a tu disposición también la Academia de Online Flamenco para seguir avanzando en este y en todos los terrenos referentes a la flamenca, y bueno, estamos en contacto. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y espero verte por la Academia. Dime cuáles son tus dudas, tus preguntas a través de la web y con mucho gusto te responderé.